Hola a todos, queridos estudiantes del grupo de Ondas. Hoy quiero compartir con ustedes este video donde quiero hablarles sobre el proyecto de este año, las bondades de pertenecer al grupo de Ondas y bueno, hacer como un recuento de todo el trabajo que venimos haciendo. Nuestro grupo de investigación o como proyecto viene realizándose desde el año 2017. Titula ¿Qué onda con el cambio climático? Y el grupo de investigación como tal es el Grupo Local del Clima. ¿Qué hemos venido haciendo? Bueno, esto es un grupo de investigación que ha dado muchos resultados a nivel local acá dentro del municipio, a nivel departamental también, a nivel nacional y bueno, estamos involucrados en la ciencia, en la tecnología y en la sociedad con los mismos avances que ustedes muchachos vienen acá pues dentro del grupo proponiendo y trabajando. Quiero invitarlos pues para que este año trabajemos con mucho ahínco y pues sabemos que estamos en una época de pandemia, ¿cierto? Que de pronto no nos podemos reunir así físicamente todos, pero con algunos estudiantes he ido trabajando individualmente, con otros nos hemos puesto en contacto así de manera virtual y esta es como una forma también de ponernos en contacto entre todos y bueno, escucharlos también a ustedes y leer sus comentarios. Entonces yo quiero que veamos paso a paso cuál viene a ser el objetivo este año de nuestro proyecto. El objetivo de este año consiste en describir la afectación que tienen las especies de aves con respecto a la variabilidad climatológica que se da en el municipio de Aranzazu. Bueno, ¿cómo les parece que hacia el año 1995 la Sociedad de Ornitología del departamento declaró esta ave que ustedes ven acá, que se llama la mirla común, como el ave emblema del municipio de Aranzazu? ¿Sí? Quizás muchos de ustedes la conozcan y la han visto de pronto porque son del sector rural o han tenido la oportunidad pues de visualizarla. Entonces, si ese es el ave emblema del municipio, ¿cuál ha sido la afectación en cuanto a su hábitat en este momento de esta ave? O de otro tipo de aves que se ven en el municipio y que quizás nosotros digamos, ve, esta ave no se veía antes, ¿por qué se estará viendo ahora en el municipio? Yo, por ejemplo, puedo dar fe que cuando me desplazo hacia Manizales, encuentro la que llamamos el aguilucha, que es una ave como de plumas grises y muy bonita. Y es una ave que no es como muy común acá en el municipio, ¿cierto? Se ve sobre todo pues como en el sector entre Varsovia y Tareas. Entonces es importante también visualizar esto desde el proceso que hemos venido haciendo desde el 2017. En el 2017 pues nosotros como profesores y como estudiantes de grado décimo y 11 nos preguntábamos cuál había sido las implicaciones del cambio climático en el cambio de los cultivos tradicionales del municipio. Pues nosotros sabemos que en el municipio se ha cultivado tradicionalmente lo que es café, caña, plátano y fique. En realidad, pues debido a, pues, a las indagaciones que se hicieron en ese entonces, nos pudimos dar cuenta que, por ejemplo, el fique empezó a ser desplazado del municipio porque es más, digamos, rentable producir fibra sintética que producir fibra natural. Aquí en Aranzazu aún se celebran cada 2 años las fiestas de la cabuya, aunque ya pues hace unos añitos no se hacen vista pues también de lo que pasó con eso que estamos viviendo actualmente, la pandemia. El año pasado estaban programadas las fiestas de la cabuya y ya no se celebran. Ahora no se llaman como tal fiestas de la cabuya, sino el paisaje cultural cafetero. Pues en ese año nosotros nos dimos a la tarea de indagar, hicimos consultas con la gente del sector rural, mira la percepción y bueno, ¿qué concluimos? Sí, efectivamente, pues ya comenté lo que había pasado con el FIC. Con el café, pues el café resulta que Aranzazu está presentando, digamos, cierta variabilidad en cuanto a temperatura y en cuanto a lluvia. Entonces eso afecta mucho el café porque, digamos, tiempos de mucho calor y el café empieza a secarse. Tiempos de mucho invierno y el café empieza a caerse de la misma rama, del mismo árbol. Entonces, dada esa situación, la gente se vio como en la necesidad de buscar otro tipo de productos. Y ya Aranzazu ha aparecido, por ejemplo, en un tiempo la granadilla. Eso ha venido dándose hace más o menos 10 años.
la granadilla y después apareció el aguacate. Y en ese momento el furor es el aguacate. Entonces hay mucho cultivo, muchos territorios, muchas, digamos, hectáreas en las que había cultivado café y ahora hay cultivado aguacate y sobre todo el aguacate Hass, que es un aguacate como arrugadito. Ese aguacate, pues nos dimos cuenta que es un aguacate que es mucho más resistente a esa variabilidad, o sea, soporta más lluvia y soporta también más calor. Y está siendo exportado en este momento, incluso en Colombia, se está exportando mucho aguacate hacia el extranjero y eso está haciendo que entre mayores ganancias al país. Se está creciendo el capital en cuanto a la producción de aguacate y eso es bueno para nuestros agricultores, es bueno para las comunidades porque genera trabajo, genera ingresos. Lo que estaba pasando pues con el café y eso nos dimos cuenta en esa indagación que hicimos. Nosotros inicialmente hablábamos de cambio climático, realmente no es cambio climático, es variabilidad climática, porque en el departamento y en la nación, y bueno, a nivel global, podemos hablar de cambio climático cuando hacemos, digamos, un tratamiento de esos datos a 20, 30 años, pero cuando estamos midiendo percepción, cuando estamos midiendo lo que está pasando hace un año, hace 2 años, hace 3 años, y tenemos datos respecto a eso, pues entonces hablamos de variabilidad climática, como la temperatura, como el nivel de lluvias, como los rayos UV, la velocidad del viento viene cambiando y cómo ha sido la percepción de la gente. En ese año 2017, por ejemplo, nos dimos cuenta que Aranzazu cuenta con una estación meteorológica. Entonces, para el año 2018 nos dimos la tarea de sistematizar los datos que daba la estación meteorológica y empezamos pues a sistematizarlos, a producir boletines del clima. Esa fue nuestra tarea en el 2018. Para el 2019 nuestra tarea fue crear unas estaciones portátiles con un sistema llamado Arduino que tiene que ver con programación. Nuestros muchachos aprendieron algo de programación, pero finalmente pudimos terminarlas y estar listas en el 2020, supuestamente pues para poder hacer salidas de campo y tomar medidas de estas variables climatológicas y poderlas comparar con la misma estación meteorológica del municipio, con los datos que arroja la estación meteorológica. Pero pues en el 2020 se dio la pandemia, el COVID-19 y no pudimos hacer salidas. Entonces estas digamos prototipos, estos prototipos de estaciones meteorológicas están en este momento digamos guardados en la institución esperando el momento en que podamos salir para también empezar a hacer esa toma de mediciones, empezar a comparar lo que nos está arrojando la estación meteorológica que está ubicada en la administración municipal con las estaciones meteorológicas portátiles. Ahí estamos midiendo dióxido de carbono, temperatura y nivel de humedad. Y eso vamos a hacer entonces a comparar y mirar también si tiene que ver la altitud, porque pues en el municipio tenemos distintos sectores y desde distintos sectores digamos que la altitud es distinta y por tanto de pronto la temperatura también es distinta. Entonces empezar a mirar y cómo afecta eso también en este caso, que es lo que queremos ver en este momento, digamos las especies de aves con respecto a esa variabilidad climatológica en el municipio. Bueno, esto después al nivel general del recuento. Aquí pues podemos conocer algo del primer eslogan que teníamos en ese entonces. Tenemos dos muchachos que ya se han graduado, que estuvieron representando nuestro proyecto también en varias ferias de ciencia y tecnología. Aquí estuvimos trabajando con el CIDEAN. Nos hace falta esa parte, tener más apoyo desde la parte externa del municipio, de los organismos de socorro, de la parte del hospital, porque sería muy chévere cruzar información para poder determinar alertas tempranas, por ejemplo, en cuanto a nivel de lluvias. Entonces poder decir, por ejemplo, qué cantidad de lluvias resiste el municipio y en qué momento podemos decir, gente, prevéngase porque es posible un deslizamiento o es posible una inundación, ¿cierto? O es posible que se presenten accidentes de acuerdo a esta cantidad de lluvia. O digamos, de acuerdo pues, a la variabilidad climatológica que se viene presentando, en qué meses hay que tener mayor prioridad frente a la observación y la prevención frente a los desastres naturales que se puedan presentar. Aquí tenemos a una estudiante que en este momento ya se encuentra en el programa de formación complementaria, María Fernanda, y se encuentra en este momento haciendo su estudio para poderse graduar como maestra. Ella, junto con otros compañeros, hacía la presentación de
los boletines del clima en el año 2018. Aquí tenemos nuestro equipo del año 2019 trabajando y haciendo visitas a cultivos de aguacate, cultivos de frijol y explicando y analizando con las comunidades cómo es que se ha venido dando pues ese cambio respecto a los cultivos tradicionales que han sido café, fique, caña y plátano. Aquí también estamos exponiendo, esta es otra estudiante que ya egresó también de nuestra institución, con el CIDEAN, pues manifestándole la preocupación y el interés que tiene la escuela normal por trabajar en este tipo de proyectos que son en bien de la comunidad. Aquí tenemos también el logo del año anterior, del año 2020, el año 2019. Estos son dos de los estudiantes que participaron en la feria de ciencia y tecnología. Por acá tenemos un dibujo que hizo una estudiante de 11 que ganó en un concurso que se hizo a nivel departamental con Corpo Caldas y que tenía que ver también pues, con el calentamiento global. Y pues hizo parte también del trabajo que veníamos haciendo desde, como les decía, desde el año 2017. Primero, ¿qué hemos hecho nosotros cada año? Bueno, lo primero siempre ha sido identificar problemáticas, intereses, necesidades, y esto ha salido de ustedes mismos. Pues al inicio de cada año siempre nos indagamos con ustedes cuáles son como las necesidades que ustedes quieren como estudiar, como profundizar, qué problemáticas. Entonces, por ejemplo, surgen problemáticas como decir, bueno, en qué afecta a los animales, en qué afecta a la fauna, la variabilidad climatológica del municipio, pues porque ustedes han venido como digamos indagándose sobre la misma rama que hemos venido trabajando desde el año 2017. Este año, por ejemplo, había preocupación también porque en Aranzazu existe una gran cantidad de perros callejeros y van dejando las heces pues, por ahí en todo lugar y es muy fastidioso, ¿cierto? Pero hubo un interés mayor por parte de ustedes y del mismo equipo de docentes saber qué pasa con las aves, qué pasa con las aves. Vemos una gran cantidad, por ejemplo, de palomas, de garzas en el municipio, ¿cierto? Y otras especies, entonces queremos saber qué sucede con el asentamiento de estas aves acá en el municipio. Bueno, un segundo momento entonces es realizar indagaciones, sistematizar la información, vamos a hacer concursos de dibujos, vamos a tratar de hacer salidas al menos con poquitos estudiantes, a tomar fotografías, vamos a hacer concursos también de cuento, vamos a participar en ciertas ferias y ciertos concursos donde nos convoquen y al final vamos a sistematizar y vamos a responder esa pregunta. ¿Qué tanta afectación tienen las aves respecto a cómo se asientan acá en el municipio? Y sabemos que las aves pues, son susceptibles a los cambios en variables climatológicas. Aquí un dato curioso. Las palomas, por ejemplo, y aquí en el municipio, en el parque, vemos muchas palomas de un tiempo para acá, son muy resistentes a la variabilidad climatológica. Quiere decir que soportan temperaturas bajas y temperaturas altas también. Y pues es un fenómeno que, digamos, se da en el municipio y si ustedes se dan cuenta que en el municipio hay muchas palomas y se pueden ver sobre todo en el parque. Entonces la formulación de la pregunta es cómo determinar si las aves que se observan en el municipio de Aranzazu presentan cambios en el lugar donde se asientan debido a la variabilidad climatológica. Entonces, por ejemplo, acá hubo la necesidad, si ustedes se dieron cuenta hace años, las garzas ocupaban el sector del puerto, ¿sí? Frente a la bomba y las heces de estas garzas y todo molestaban, incomodaban a los vecinos y había digamos una contaminación no solo auditiva por el canto de estas aves, sino también una contaminación en cuanto de pronto a los alimentos, a la ropa. Entonces, ¿qué pasó? Y lo mismo sucedía en la plaza, empezaron a sentarse mucho las garzas ahí en la plaza y empezaron a tratar de ser reubicadas, como tratando pues de ahuyentarlas de estos lugares y pasaron a buscar otros territorios. Por ejemplo, ahorita se les ve mucho por el lado de la variante a las garzas, ¿sí? Hacia el lado ya más despoblado, porque es que en el sector del puerto, digamos, hay centro poblado, hay personas, hay casas y hay mayor afectación. Pero es importante que nosotros identifiquemos que las aves son parte fundamental del ecosistema, pues porque ellas ayudan en la polinización también. Algunas aves sirven también como
parte comestible, algunas aves son ornamentales, algunas aves son silvestres. Entonces ese asentamiento de esas aves, que ha influido ahí la variabilidad climatológica del municipio. Hoy cobra sentido hablar entonces de las implicaciones que tiene este fenómeno en el municipio en cuanto a la asentación de las aves. ¿Y cuál es la trascendencia? Pues, por ejemplo, podríamos tener un registro de las aves que habitan el municipio, fomentar el cuidado y la preservación de las especies que incluso en muchas ocasiones ni se conocen, ni ustedes mismos conocen, ni nosotros conocemos. Entonces vamos a darnos en esa tarea, en la exploración de esas aves y en mirar y caracterizar. Para eso tenemos que hacer unos instrumentos de observación para poder empezar a mirar. ¿Yo qué les recomiendo en este momento? Ustedes pueden empezar a observar aves, de pronto si se hacen un paseo en familia, si salen del sector urbano, se dirigen al campo, incluso acá mismo. Yo, por ejemplo, yo vivo en el barrio del Progreso y puedo observar, por ejemplo, el picabuey, que es un pajarito que tiene, digamos, el lomo color amarillo y en la parte de la espalda las plumas son verdes. Es muy bonito de por sí y es un pajarito muy tranquilo que se le ve por acá muy fácil dentro del sector urbano. Las palomas, las tórtolas, ¿cierto? Pero si ya nos dirigimos hacia el sector rural, podemos ver gorriones, ¿cierto? Y qué bueno tener un álbum fotográfico de esas aves. Entonces vamos a hacer un concurso de fotografía con la clasificación taxonómica de esas aves. Y entonces, ¿yo qué les recomiendo? Empezar a tomar las fotografías, porque vamos a hacer una ficha y vamos a hacer un instrumento para poder realizar una observación más exhaustiva, una observación como más dinámica y de lo que nos interesa en nuestro proyecto, que es mirar cómo ha afectado esa influencia climatológica en el asentamiento de estas aves. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, realizar el avistamiento de las aves, construir los instrumentos para cruzar la información, aplicar esos instrumentos y finalmente necesitamos sistematizar la información, ¿cierto? Entonces, váyanse preparando porque, por ejemplo, ahora en mayo vamos a mirar la primera salidita. ¿Sí? Vamos a buscar de tratar de hacer la primera salida con ustedes. Y también desde donde nos van a colaborar en capacitación. Entonces tenemos dos tareitas. Prepararnos para la salida, empezar a tomar fotografías. Vamos a hacer un concurso también de dibujo de aves. Entonces qué bueno que ustedes y que sean aves de acá mismo del municipio, que se vean acá mismo del municipio, para que empiecen a hacer sus dibujos. Esos dibujos van a ser en un octavo de cartulina, con el nombre y ya usando la técnica de dibujo y de pintura que mejor le parezca a usted. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces eso pues ha sido todo por hoy. Simplemente quería pues hacerles partícipes a ustedes y poder como tener esta forma de encontrarnos, ya que no podemos hacerlo de forma presencial. Pero eso sí, créanme que vamos a estar muy atentos a las inquietudes, tanto del profesor Diego como mi persona, y vamos a tratar de estar en mayor contacto. ¿Listo? Entonces no olviden empezar a compartir sus fotografías, sus dibujos, guardarlos y hacérnoslos llegar al profesor Diego o a mi persona. ¿Listo? Para que continuemos realizando las actividades. Vamos también a hacer encuestas también a personas del sector rural, a personas del sector urbano. Entonces, muchachos, espero que este video pues les sirva a ustedes para motivarlos, para continuar animándolos en este proyecto. Bueno, muchachos, que tengan un excelente día.